Entonces vamos a hablar sobre las aminopenicilinas. Esto pues será para recordar como la base química de la penicilina que pues ya estuvimos revisando anteriormente. Pero lo importante que nosotros tenemos que considerar es que posteriormente a la aparición de la penicilina, alrededor de 1971 aparece una nueva molécula con, digamos, una evaluación de un espectro diferente a la penicilina. Alrededor de 1961 tiene un grupo de aminofenilazetamido, y que es el que vemos al lado izquierdo, y al lado derecho observamos la molécula de la amoxicilina, que a diferencia de la ampicilina tiene un grupo hidroxilo y aparece alrededor de 1970. Vamos a empezar con la ampicilina. Es importante saber que la ampicilina, pues como habíamos visto con el mecanismo de acción previamente de la penicilina, su mecanismo de acción es bactericida, pero entonces, a diferencia de la penicilina, tiene mayor actividad contra gram negativos. También tiene actividad contra gram positivos, gram negativos aerobios y algunos anaerobios. Voy a mencionarles inicialmente, digamos, cómo es el espectro inicial para luego evaluar las patologías en las cuales nos podemos desenvolver con esta microbiología. Los gram positivos aerobios tenemos el Staphylococcus, el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus alfa y beta hemolítico. Y tenemos algo de actividad contra el Corynebacterium y la Listeria monocytogenes. Y contra los gram negativos aerobios tenemos Haemophilus influenza, Neisseria, E. coli, Proteus, Salmonella, Shigella y Bordetella pertussis, Escherichia corrodens y Neisseria meningitidis. Con gram positivos y gram negativos anaerobios que producen beta-lactamasa, como el Staphylococcus aureus y el Enterococcus fecalis, son resistentes. Entonces es muy importante tener eso, porque si hay, digamos, cepas que son de Enterococo que pueden ser sensibles a la ampicilina. Sin embargo, estos dos, digamos, microorganismos han demostrado resistencia y por tanto fracaso en el manejo terapéutico. En cuanto a la farmacología, es importante saber que solamente la mitad, o sea, dentro del porcentaje que se administra de dosis oral, solamente la mitad es absorbida a nivel gastrointestinal, que las concentraciones pico se alcanzan a 1 o 2 horas posteriormente a la administración oral, diferente en la vía endovenosa. Cuando administramos ampicilina endovenosa, la concentración es inmediata, y hay que saber, a diferencia como lo vamos a ver ahorita con la amoxicilina, los alimentos sí disminuyen la absorción del medicamento. La ampicilina tiene una propiedad que la mayoría de líquidos pueden penetrar. Estamos hablando de líquido acítico, de líquido sinovial, de líquido pleural, hígado, bilis, pulmones, vesícula, próstata, esputo, seno maxilar y saliva. El líquido cefalorraquídeo solamente miren que el porcentaje varía mucho, entre un 11 y 65%, y las concentraciones se alcanzan 3 a 7 horas después. Y la bioanaproteínas está entre un 15 y 25%. Entonces, importante después de la farmacocinética o del espectro, es importante que en la penetración al líquido cefalorraquídeo es importante, sobre todo en los pacientes que sospechamos listeria, porque como pueden ver realmente el espectro es bueno para este medicamento. Y lo que se recomienda es iniciarlo de forma inmediata una vez que se tiene la sospecha, porque como pueden ver las concentraciones alcanzan hasta 7 horas después. Entonces una vez se tenga la sospecha, pues iniciar. En cuanto a la parte de la eliminación, el metabolismo se dice que es parcialmente metabolizado por hidrólisis del anillo beta-lactámico a ácido peniciloico, el cual es microbiológicamente inactivo. Digamos que esa es la forma de inactivación del medicamento. Puede ser eliminado en orina por secreción tubular renal, y la vida media de la ampicilina está entre 0.7 y 1.5 horas. Pero es muy importante tener en cuenta acá que realmente la absorción o digamos la efectividad como tal del medicamento está dado por su vía endovenosa más que la vía oral. La dosis, entonces, se dice que en infecciones gastrointestinales las dosis que se administran son 500 miligramos cada 6 horas, y endovenoso también tiene la misma concentración de 500 miligramos cada 6 horas.
pero en la mayoría de, digamos que artículos que revisé, mencionaban que en meningitis sí sería adecuado que esa dosis se calculara por kilogramo de peso y que se administrara cada 4 horas. Digamos que es como el cambio en cuanto a dosis que podemos observar. Cuanto a las precauciones, tenemos una de las precauciones importantes, sobre todo que se observan con la ampicilina más que con la amoxicilina, son las superinfecciones. Se dice que los pacientes que están sometidos sobre todo a esquemas antibióticos prolongados y a altas dosis, que es esperable por ejemplo en un paciente con meningitis, hay la posibilidad de que fisiopatológicamente el enterocito sea sometido, digamos, a un cambio en la microbiología, por decirlo así, gastrointestinal. Hay una respuesta inflamatoria, mayor secreción de moco y por tanto hay la posibilidad de una superinfección con Clostridium. Entonces se dice que esos pacientes uno debería sospecharlo sobre todo en pacientes con terapia prolongada, en pacientes con deposiciones pues líquidas iniciado el esquema antibiótico. Se dice que hasta 72 horas después de haber iniciado el antibiótico usted podría sospechar la aparición del Clostridium, y en algunas ocasiones se recomienda que si usted toma un coproscópico, digamos que lo que prima principalmente es la reacción leucocitaria, que bajo esos parámetros usted debería sospecharlo, y más con el antecedente, y pues realmente realizar el estudio de una toxina para Clostridium y pues de acuerdo a la condición del paciente iniciar el manejo. Las reacciones adversas están dadas por anafilaxia, reacciones de hipersensibilidad, diarrea y náuseas. Ahorita vamos a revisar bien esa parte, y pues realmente las interacciones farmacológicas que encontré es el alopurinol, que se dice que cuando la ampicilina se administra en conjunto con el alopurinol se ha visto mayor incidencia de rash. Con respecto a los aminoglucósidos, realmente la ampicilina con los aminoglucósidos, digamos que es un esquema, sobre todo en los artículos que están digamos más atrás del 94, 95, todavía pues digamos que mencionan como una buena estrategia de tratamiento para la endocarditis infecciosa. Pero entonces hay algo muy importante, y se dice que cuando usted administra ampicilina con altas dosis de aminoglucósido, pero que hay una resistencia a los aminoglucósidos directamente por su microorganismo, esa sinergia como tal se modifica y realmente lo que hay es una inactivación del aminoglucósido, pero lo dan por una resistencia previa al aminoglucósido. Y se ha visto que los anticonceptivos orales disminuyen el efecto, y el metrotexate hay que tener mucho cuidado porque la ampicilina combinado con el metrotexate puede incrementar las concentraciones del metrotexate. ¿Por qué? Por la secreción tubular, doctor, a nivel renal. Exactamente. Disminución de la eliminación del metrotexate. Hay una cosa importante para mirar, digamos como esto ya lo habíamos revisado, pero quise traerlo nuevamente porque con esto pues vamos a entender muchas de las reacciones adversas que ocurren tanto a la ampicilina y la amoxicilina, que la vamos a ver al final de la presentación. Pero entonces recordar que hay, digamos, 4 tipos de hipersensibilidad. El anafiláctico, que es mediado por inmunoglobulina E, tanto en la fase inicial y tardía. Se dice que la fase inicial ocurre hasta 30 minutos después que usted puede administrar un medicamento, y la fase tardía incluso hasta 8 horas, de 8 a 11 horas, de manera tal que un paciente cuando hace una reacción mediada por inmunoglobulina E, por tanto hay degranulación de los mastocitos y liberación de histamina, uno no podría estar, digamos, tranquilo de que ese paciente, dándole un manejo inicial con suspensión del medicamento y pues manejo adicional para su hipersensibilidad, tuviera control de forma inmediata, sino que uno podría esperar una segunda fase o fase tardía, que puede ser 8 horas, que el paciente reaparezca nuevamente con esa reacción de hipersensibilidad, y por tanto nos toque dar nuevamente manejo. O sea que la hipersensibilidad tipo 1 la podemos encontrar en los pacientes que hacen reacciones digamos alérgicas a la ampicilina y a la amoxicilina. Tenemos la hipersensibilidad citotóxica, entonces que son anticuerpos contra antígenos intrínsecos y extrínsecos. Esa también la vemos en reacciones adversas a la amoxicilina y la ampicilina, porque resulta que los pacientes cuando
cuando se liberan los aptenos a nivel de la ampicilina o de la amoxicilina, se pueden, digamos, unir como tal a las células sanguíneas como tal, y cuando se forman como tal nuevos anticuerpos, se unen o se hacen complejos antígeno-anticuerpo que van a generar una liberación de complemento, van a generar una respuesta, digamos, humoral, y pues realmente puede haber destrucción como tal de las células de los glóbulos rojos, y se produce algo que se llama anemia hemolítica, que es inducida por fármacos, es decir, que la hipersensibilidad tipo 2 también la tenemos. La hipersensibilidad tipo 3 también la tenemos. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se forman los aptenos con las, digamos, con las células, o los aptenos se unen como tal a las células, digamos que no hay como tal una selectividad por ciertas, digamos, tipos celulares o membranas. Lo que se ha visto realmente es que tanto la amoxicilina como la ampicilina pueden producir algo que se llama una necrosis tubular, y esto da básicamente por una necrosis tubular y nefritis intersticial. Nefritis intersticial sobre todo. Nefritis intersticial, que está dada porque se forman esos inmunocomplejos antígeno-anticuerpo, pero pues con las características de los antígenos que les estoy contando, y se forman anticuerpos que van dirigidos contra la membrana basal glomerular, y pues pueden ocasionar esa nefritis intersticial y por tanto lesión renal aguda, que es una de las, digamos, situaciones que ocurre con mucha frecuencia en la penicilina. Ocurre en algunas ocasiones con la ampicilina, pero también se ha visto con la amoxicilina, en menor proporción que con la penicilina, pero también se ha visto en ese tipo de pacientes. Y la hipersensibilidad tipo 4, pues una hipersensibilidad retardada que está dirigida principalmente por los linfocitos TCD4 y TCD8, que no es, digamos, una hipersensibilidad que podamos aplicar en cuanto a las reacciones adversas de estos medicamentos, porque usualmente son reacciones de granulomatosis, de tuberculosis, pero pues digamos que aquí no lo aplicamos tanto. El segundo medicamento que vamos a ver es la amoxicilina. Entonces, como pueden ver ustedes, el espectro es muy similar. Tenemos gram positivos aerobios, tenemos gram negativos aerobios, y tenemos otros microorganismos que no cubre con cierto espectro la ampicilina. Entonces, dentro de los gram positivos aerobios tenemos el estafilococo, beta-lactamasa negativo, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus alfa y beta hemolítico, y el Enterococcus fecalis. Y el gram negativo aerobio tenemos el Haemophilus influenza, la Neisseria, el E. coli, el Corynebacterium, la Listeria, Proteus, Salmonella y Shigella. Sin embargo, se ha pues descrito que realmente la acción de la amoxicilina frente a la Salmonella y Shigella no es tan buena como la ampicilina. Otros microorganismos que no tienen la ampicilina, el Helicobacter pylori y la Borrelia, pues digamos que son otro espectro que tenemos. Y la mayor actividad que se ha visto como tal de la amoxicilina, pues de la ampicilina, es contra el enterococo y la salmonela, y al igual que la característica de la amoxicilina es que es menos efectivo contra la Shigella y el enterobacter. ¿Qué diferencia tenemos en comparación con la ampicilina? Resulta que la amoxicilina se ha visto que tiene una absorción entre el 74 a 92% de la dosis que se administra oral a nivel gastrointestinal, que los picos de concentración ocurren en 2 horas, como pueden ver es mucho más rápido que la ampicilina, y que los alimentos se ha visto que no tienen ninguna influencia sobre la absorción gastrointestinal de este tipo de antibiótico. La distribución, entonces, tenemos pulmón, secreción oral, secreción nasal, líquido pleural, pero mire que hay unas bajas concentraciones en líquido cefalorraquídeo, que es otra diferencia que tenemos con la ampicilina, y adicionalmente se ha visto bajas concentraciones en próstata, de manera que pues no, es un medicamento que pues no tiene buena penetrancia a ese nivel. La unión a la proteína es solamente un 17%. Y el metabolismo que tenemos es principalmente hepático, y tenemos una eliminación también a través de filtración glomerular y secreción tubular. El 50-80% es excretado por orina.
La vida media es entre 1 y 1.4 horas y como pueden ir pues recordando, la absorción oral es del 75 al 90%. ¿A qué se metaboliza? La amoxicilina. No, eso sí no lo tengo. ¿A qué se metaboliza? Produce ampicilina endógena. Endógenamente produce ampicilina. Entonces, dar amoxi es lo mismo que dar ampicilina. ¿Listo? Lo que pasa es que nosotros no tenemos la presentación IB de amoxicilina, ¿sí? En otras latitudes existe, nosotros no. Entonces, para la administración, por ejemplo, intravenosa en sistema nervioso central, pues no utilizamos amoxicilina. Utilizamos ampicilina, pero IB, dosis altas, como tú dijiste ahorita. Pero las dos son muy similares. ¿Listo? Lo que pasa es que la amoxicilina hay sitios donde no penetra precisamente por ese grupo hidroxilo. ¿Listo? Ese grupo hidroxilo hace que disminuya su penetrancia. Las precauciones, entonces tenemos las mismas de las superinfecciones, básicamente por Clostridio, como mencionábamos, las reacciones de sensibilidad, que realmente cuando uno lee sobre estos medicamentos no tienen, digamos, tanta predisposición, no, sino como tanta severidad respecto a la penicilina en cuanto a la necrosis, necrolisis epidérmica y pues, el síndrome de Stevenson-Johnson, pero pues digamos que son una de las reacciones o lesiones cutáneas que pueden aparecer. A diferencia de la ampicilina, la amoxicilina se ha visto que tiene más, compromiso hepático, y esto estaba básicamente por algo que se llama una hepatitis granulomatosa. Básicamente es, digamos, como una reacción inflamatoria también por la presencia de reacción de hipersensibilidad tipo 2. Y lo que uno realmente podría mirar en este paciente es que inicialmente las transaminasas pueden elevarse y pues pues se comporta, digamos, como una hepatitis, sino que granulomatosa la da realmente como se ve microscópicamente. Pero entonces lo que uno debería hacer es seguimiento de las transaminasas, que es lo que primero se eleva cuando uno está administrando la amoxicilina. La evaluación de los efectos renales, también la amoxicilina está dada por la nefritis, puede producir nefritis intersticial, por tanto se recomienda que en este tipo de pacientes, mencionaban que sobre todo pacientes que tengan digamos factores de riesgo, los factores de riesgo denominan ellos son dosis altas y esquemas antibióticos prolongados, o sea más de 10 días. Entonces, estos pacientes deberían tener evaluación hepática y evaluación renal por estas dos situaciones. Y los efectos hematológicos realmente está dado por la anemia hemolítica, que era lo que mencionábamos ahorita, que básicamente es una reacción de hipersensibilidad tipo 2 también. Las interacciones pues realmente son muy parecidas a la ampicilina, pues no encontré realmente nada diferente. Con el allopurinol se incrementa el rash cutáneo y los macrólidos y las tetraciclinas producen antagonismos, pero no no en la administración inicial, sino que dice que cuando hay una resistencia, o sea, determinada una resistencia previa a las, sobre todo a las tetraciclinas, podría producir efecto antagónico. Pero pues digamos que como manejo inicial no lo encontré. En cuanto a las dosis, entonces se dice que digamos que las dosis generalmente vía oral se dice que es 500 miligramos cada 8 horas, o se dice que se puede dar 700 miligramos vía oral cada día por 10 días, que es una dosis mucho mayor, pero solo una vez al día. Que el tracto respiratorio se recomienda hacer 875 miligramos vía oral cada 12 horas, y en el Helicobacter pylori 1 gramo 2 veces al día por 10 a 14 días. Se dice que la amoxicilina, y en muchos, digamos, artículos encontré, pero entonces son artículos que son por debajo del 98, decía que digamos en infecciones, sobre todo por clamidia, era una buena opción de la amoxicilina en pacientes embarazadas, entonces daban 1500 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días. Como les decía, pues no hay una buena absorción a nivel de la glándula prostática y a nivel ocular.
Se ha visto también que la ampicilina y la amoxicilina se han utilizado como profilaxis de infección de vías urinarias, sobre todo mencionaban para pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, pero pues realmente que sea como tal, como una colonización del tracto urinario. Tanto la amoxicilina como la ampicilina se dice que las reacciones alérgicas pueden aparecer entre un 3 y 10%, y como mencionábamos ahorita, la anafilaxis está mediada por anticuerpos, por inmunoglobulina E, con degranulación de mastocitos y liberación de histamina. Se dice también, bueno, eso ya lo habíamos visto, que es la unión de los epitopes con los antibióticos, la formación de anticuerpos como tal de inmunoglobulina E, que se pegan directamente a los mastocitos, que el riesgo de anafilaxis está entre el 0.01%. La neutropenia es otra situación que puede aparecer en los pacientes que tienen, digamos, reacciones de efectos adversos tanto de la ampicilina como de la amoxicilina, y puede ocurrir en el 5 a 10%, principalmente en los pacientes que tienen terapias prolongadas, es decir, que tienen terapias mayores de 10 días. Tanto la ampicilina como la amoxicilina se han visto que pueden inducir una destrucción plaquetaria y pueden generar una alteración en la agregación plaquetaria, pero está dado básicamente por los sitios de unión a nivel de la plaqueta. Digamos que lo que se dice es que se puede alterar básicamente por estas reacciones de hipersensibilidad tipo 2, y esos pacientes pueden hacer trombocitopenia. Y dice que se ha visto que solo el 10% de los pacientes que realmente decían que tenían alergia a la penicilina, pues realmente era cierto, que digamos que el resto del porcentaje de los pacientes decían que tenían una reacción alérgica a la penicilina, pero pues realmente cuando eran sometidos digamos, a la prueba de penicilina, la prueba de penicilina era negativa. Por tanto, pues digamos que la situación acá importante es indagar muy bien qué es una reacción de hipersensibilidad a penicilina mencionada por el paciente, y pues que realmente uno encuentra algunas de las cosas que estamos diciendo acá para pensar realmente que no pueda administrar ni ampicilina ni amoxicilina como esquema antibiótico. Y se dice que solo el 4% de los pacientes que son alérgicos a la penicilina se produjo alergia a las cefalosporinas, pues en ese porcentaje. Las reacciones adversas, pues ya lo habíamos mencionado también, el síndrome de Stevens-Johnson, que es otra de las reacciones que pueden aparecer también. Se dice que no necesariamente pueden aparecer de forma inmediata. Estas reacciones se pueden esperar incluso hasta 3 días después de la administración del antibiótico, de manera que pues estos pacientes hay que vigilarlos cuando se les está administrando el antibiótico. Se ha visto también que adicional a la nefritis intersticial, que como decíamos, pues es una de las situaciones importantes que se presentan en los pacientes con la ampicilina y la amoxicilina, también tenemos descrito necrosis tubular aguda y tenemos descrito disminución de la filtración glomerular, que es otra de las situaciones que pueden aparecer, pero como les decía, pues siempre el factor de riesgo son altas dosis y tiempo prolongado. Con la amoxicilina se ha visto también la aparición de agranulocitosis. Digamos que lo que encontré básicamente es que es una sensibilidad normal a los precursores mieloides, a las concentraciones terapéuticas del fármaco. Por tanto, pues estos pacientes pueden generar este tipo de situación. Y ya para terminar, entonces, digamos en qué uso se ha visto realmente este tipo de medicamentos. Entonces, hay pues muchos artículos que dicen que la ampicilina, digamos combinada con la clindamicina, es un muy buen esquema antibiótico en pacientes con endometritis postcesárea. Digamos que utilizamos más genta, ¿no? Gentamicina, clindamicina, o amicacina, clindamicina. Sí. ¿Listo? No tanto la ampicilina, a pesar de que se muestra el espectro grande, pero ya hay alta resistencia a la ampicilina, y eso es principalmente por el uso inadecuado de manera ambulatoria. O sea, pacientes con gripa les formulan ampicilina. El popular matrimonio, entonces antihistamínico, ¿cierto? Le agregan ampicilina o amoxicilina,
y eso ha generado alta resistencia, donde ya endometritis postcesárea utilizamos más Genta. Listo. En Clostridium perfringens, la ampicilina. Es una opción, pero la principal es penicilina cristalina. ¿Listo? Hay unos esquemas que también se han descrito. Lo que pasa es que, digamos que lo que dice el doctor es cierto. Esto está dirigido, digamos, dirigido en cuanto al espectro del antibiótico, pero pues realmente las resistencias ha hecho que se limiten a patologías, digamos, como muy exclusivas. Pero entonces, pues también se había descrito la unión de ampicilina con aminoglucósidos en el manejo de la pielonefritis, pero pues digamos que hay otros esquemas actualmente. Utilizamos cefalosporinas de primera generación principalmente, o segunda generación. Se utilizaba mucho, o todavía inclusive en algunas escuelas utilizan ampicilina amoxi en mujeres embarazadas con infección urinaria, ¿sí? Por su baja toxicidad, pero definitivamente alta resistencia, sobre todo la E. coli. Entonces utilizamos más cefalosporinas de primera actualmente, ¿sí? Y entre ampicilina y amoxicilina, pues tú ya lo dijiste con las características farmacocinéticas, es mejor utilizar amoxicilina oral, ¿sí? La ampicilina oral no se justifica, queda más en el tracto digestivo, más en el lumen, y puede producir más Clostridium difficile. ¿Listo? La amoxicilina, pues como veíamos en mujeres embarazadas en cervicitis por clamidia. La ampicilina también, digamos, se ha usado, pero pues ya no es, digamos, como el esquema inicial en los pacientes con exacerbaciones de POC y con sinusitis aguda. Ahí utilizamos principalmente amoxi, ¿no? A dosis altas, casi siempre 1 gramo cada 8 horas en paciente adulto. Y utilizamos no tanto ampicilina precisamente por su baja penetración, su baja absorción. Utilizamos amoxicilina 1 gramo cada 8 horas en esas exacerbaciones de POC. Sí, señor. Y la amoxicilina en la enfermedad de Lyme. Y pues realmente, si nos ponemos a ver acá, pues digamos en esas recomendaciones que han, digamos, surgido y pues que uno encuentra en la literatura, realmente la amoxicilina está descrita y todavía se usa en pacientes con otitis media. Sí, es primera opción, si pacientes no tenían resistencia, ¿no? Y habitualmente utilizan dosis altas, ¿no? Sobre todo en población pediátrica, dosis de 90 miligramos por kilo. ¿Sí? Y la ampicilina en pacientes con meningitis con sospecha de listeria, que también pues digamos que son como una de las indicaciones realmente claras que existe hoy día para el uso de esos pacientes. Sí, digamos que en listeria utilizamos dosis altas, 2 gramos cada 4, ya lo pusiste ahí, 200 miligramos por kilo cada 4 horas, y sí, son dosis altas de ampicilina, amoxi no, y lo otro es que allí lo llevamos a una terapia de 21 días, ¿no? Cuando hay listeria. Pacientes en edades extremas, o sea, neonatos, pequeños infantes o pacientes mayores de 50 años. Siempre que haya meningitis, pensemos en listeria. Si hay alergia a la ampicilina, la opción es trimetoprim-sulfa para listeria. ¿Listo? Listo. Ahí faltaría de pronto la Helicobacter pylori. Todavía existe el uso de amoxicilina como terapia triconjugada, el inhibidor de bomba de protones, la claritromicina y la amoxicilina. Algunos adicionan o hacen esquemas secuenciales, ¿sí? Utilizando tinidazol adicional a toda esta terapia, clindamycin, tinidazol o metronidazol en algunos casos. Listo. Pues realmente, como en resumen, para tener, digamos, las diferencias de los dos medicamentos, bueno, ambos son unas aminopenicilinas, pero importante tener en cuenta primero el espectro. Entonces, la amoxicilina no tiene buen espectro en cuanto a la Shigella. Ambas, digamos, en cuanto al enterococo, realmente se ha restringido mucho el tratamiento por la resistencia que se ha visto. Pero podemos utilizarlo en Enterococo fecalis. Excepto en enterococo. Enterococo fecalis hay muy buen uso. Podemos utilizar ampicilina, podemos utilizar amoxicilina en infección urinaria, o, lo veíamos, fosfomicina. Tenemos que tener en cuenta la penetración de los dos medicamentos. Como pueden ver, la
ampicilina sí entra al líquido cefalorraquídeo y la amoxicilina no. Y hay mucha limitación en cuanto a infecciones, digamos, en cuanto al globo ocular y en cuanto a próstata, porque no hay... Sí, esencialmente en próstata no las utilizamos. Sí, su uso es muy restringido, a pesar de que el espectro aparece E. coli, aparece salmonella, shigella. Enterobacterias nosotros no lo utilizamos, esencialmente son lo que acabamos de decir, esa es la realidad, sobre todo en el paciente adulto. Su uso es Listeria, Helicobacter pylori, Enterococo fecalis, ¿sí? Exacerbaciones de POC, pensando en Streptococcus pneumoniae sensible. De resto, su uso es mínimo. Enfermedad de Lyme en nuestra latitud pues no se presenta. ¿Listo? Y la absorción, que era digamos como el punto importante que habíamos mencionado, dado con beneficio para la amoxicilina.